Miren, aquí vamos a estar viendo, vamos a retomar lo que estábamos viendo acerca de la ética y de la moral utilitaria o consecuencialista. Y me pareció bastante ad hoc a lo que estamos viviendo, a esta situación de pandemia y que es una situación difícil para todo el mundo. Ahorita estaba viendo en las noticias que el mayor número de casos se está reportando, pues claro que primero que nada en China, pero también en España, en Italia, en Estados Unidos, ya hay más de 43,000 casos, ¿sí? Y se me hizo importante traer a colación en esta clase lo que está sucediendo con el tema de la pandemia y que nos está afectando a todo el mundo, tanto que miren, estamos ahorita teniendo nuestras clases virtuales a través pues de estas herramientas tecnológicas, porque se nos recomienda no salir de nuestras casas para evitar los contagios, para bajar esa curva, aunque ya está diciendo ahorita, también escuché anoche y ahorita en la mañana los reportes de la Secretaría de Salud, de la Subsecretaría de Salud, en tanto que, pues, vamos a lo mejor, si se logra bajar los contagios, vamos a aplanar esa curva, pero sí que esperemos que va a ser un periodo largo de cuarentena, perdón, un periodo largo de epidemia, ¿sí? Entonces, hay que tomar en cuenta todo esto. Retomando aquí algunos aspectos que ya habíamos platicado en clases anteriores acerca de la ética utilitaria o consecuencialista en contraposición a ese otro modelo de ética o moral deontológica, ¿sí? Aquí les pongo esto de la ética kantiana, ¿no? Y recordamos lo del imperativo categórico, que nos centramos en esa parte, y también en lo relativo al segundo postulado kantiano. Recordamos que esta ética kantiana es una ética del deber, es una ética en donde el comportamiento humano, el actuar humano se debe de dar por deber y sin importar, sin tomar, sin atender a los fines o a las consecuencias de ese acto, y que el actuar no debe de estar mediado por ningún agente externo, mediato o inmediato, o que tampoco debemos de tomar en cuenta o visualizar las consecuencias que pueden ser en beneficio o en perjuicio de nosotros para actuar, sino que el actuar acorde a la ética kantiana deontológica es actuar por deber, sin que medie ningún agente, algún móvil inmediato, mediato, que no haya ninguna mediación, sino que se dé ese actuar espontáneo por deber. Y también yo quiero que por ahí ustedes vayan leyendo no solamente lo del imperativo categórico, sino que también vayan investigando acerca del imperativo hipotético. Imperativo categórico, recordamos aquí también ¿qué significa este imperativo categórico? Significa esto: obra según aquella máxima por la cual puedas querer que al mismo tiempo ese actuar se convierta en una norma, en una máxima, por eso es máxima, en una ley universal, ¿sí? Es la ética del deber. Les recuerdo otra vez, les reitero, actuar sin intervención de factor o móvil, mediato o inmediato, ¿sí? Entonces, este segundo postulado kantiano también recordamos que establece que ninguna persona puede ser utilizada como medio para lograr un diverso fin, sino que las personas somos fines en nosotras mismas, somos fin en sí misma, la persona es fin en sí misma y no puede ser utilizada como medio, como móvil para conseguir un fin determinado diverso a ella, ¿sí? Entonces, esto se contrapone totalmente a los postulados de la ética utilitaria, el nombre lo dice, utilitario o consecuencialista, en donde las consecuencias importan y para conseguir esas consecuencias pues se utilizan medios, ¿sí? Y en esos medios pues puede haber ahí también restricciones a los derechos de las personas. A ver, aquí voy a admitir a Vanessa, ok. Ya está. Vamos a ver, algo me están diciendo. Ok, perdón, ¿eh?
Aquí en la ética kantiana, por ejemplo, pueden ser los médicos que actúan por deber sin importar si pueden contagiarse. También, sí, sí entra este ejemplo, Julisa, porque ahí los médicos pues están actuando por deber y esta profesión pues incluso no ven que en ese actuar pues pueden ellos quedar también contagiados. Sí, efectivamente. Y vamos a ver cómo en el ámbito de la medicina, y sobre todo ahorita tocando el tema de la pandemia, acorde a una ética o moral utilitaria y también acorde a otros temas, a otros tópicos, como por ejemplo el justificarse con base en la bioética, hay determinaciones que han decidido llevar a cabo los médicos, sobre todo los que están a cargo de las unidades de cuidados intensivos en países como España o como en Italia, en donde los sistemas de salud están abarrotados, ¿no? Y que tienen que decidir a quién le van a dar la atención médica en contra de este COVID-19, de este virus y de esta enfermedad, ¿no? Entonces, vámonos acá tantito. Ahorita nos vamos acá a esta problemática. Ahorita vámonos para acá, nada más para recordar. Sí. Recordamos también algunos dilemas éticos que abordamos en clase, en donde se da esta contraposición de argumentos que incluso fueron llevados a la sede jurisdiccional con una influencia ya sea ética deontológica o bien con una influencia ético-utilitaria, donde hay esa contraposición, ¿no? Por eso les pongo aquí, argumentos jurídicos con influencia ético-utilitaria versus argumento jurídico con influencia ético-deontológica. Recordamos lo que vimos en la clase, en las clases pasadas. Acuérdense que estuvieron ustedes analizando un artículo de Gabriel Domènech Pascual y que se titula así, ¿no? Aquí pongo el título: ¿puede el Estado abatir un avión con inocentes a bordo para prevenir un atentado kamikaze? Y ese artículo abordó un comentario a la sentencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán sobre la Ley de Seguridad Aérea, ¿no? Un precedente por ahí de una disposición legal, la Ley de Seguridad Aérea, que en Alemania estuvimos analizando a principios de la década del año 2000, posterior también a este precedente de las Torres Gemelas, de los aviones terroristas que impactaron a las torres y todo lo que se provocó, la muerte de miles de personas ahí en los Estados Unidos de América, y que también hubo un tiempo después, ahí en Alemania, pues la situación de que tuvieron ahí un avión secuestrado por una persona con problemas en sus facultades mentales y que finalmente pues no pasó nada, pero eso sirvió de precedente para que se emitiera una normativa jurídica en donde prácticamente se permitía abatir a un avión en donde se confirmara que hubiese sido secuestrado, ¿no? Para evitar un daño mayor. Entonces, vimos ahí que este asunto llegó a la sede jurisdiccional del Tribunal Constitucional Alemán vía amparo que promovieron las personas que más viajaban allá en Alemania, y estuvimos analizando, ustedes estuvieron leyendo, yo espero que hayan leído completo el artículo, estuvimos comentando en clase al respecto. Ahorita yo voy a dar la exposición, hago un paréntesis, voy a dar la exposición de la clase y luego al final les voy a dejar un espacio para preguntas y respuestas, ¿ok? A través del chat. Voy a continuar. Otro ejemplo que vimos en clase y que incluso Domènech Pascual lo refiere, lo cita ahí en su artículo, es el caso de las siamesas unidas por el abdomen, también una situación que se dio allá en Reino Unido y que también llegó a la sede jurisdiccional, donde los médicos que trataban a estas niñas, no obstante la oposición de los papás, de los padres, en atención a su moral religiosa, pues los médicos finalmente las separaron, ¿sí? Separaron quirúrgicamente a las niñas, y este asunto llegó a los tribunales
y es un asunto que, como platicamos en clase, pues tiene un trasfondo, un trasfondo de dilema ético sobre la base de que una de las niñas moriría por su estatus de ser el organismo más débil, ser el organismo biológicamente parasitario con relación a la otra personita, a la otra niña, que era, según los médicos, pues era un organismo más fuerte y con una mayor esperanza de vida, una mayor viabilidad de sobrevivencia. Entonces, este asunto pues llegó ahí también a sede jurisdiccional, o también el caso de los náufragos que por allá del año de 1880 y tantos, 1884, si más no me equivoco, también fue un asunto de que pues un asunto que llegó a los tribunales con un dilema, con un trasfondo ético, que no fue un asunto fácil de resolver, que fue un asunto de los llamados hard cases, casos difíciles, porque estos náufragos, pues, eran un grupo de personas que pues, se fueron quedando en estado de inanición, de desnutrición, y de los, creo, eran cuatro si no me equivoco. Uno de ellos se fue poniendo cada vez más débil y ya habían decidido los náufragos que tenían que recurrir al canibalismo. Entonces, de hecho, el autor, Domènec Pascual, así titula ese subapartado del artículo, Canibalismo en alta mar, porque se tuvieron que, pues ahora sí que se tuvieron que comer. Al final, al que se comieron fue al compañero más débil, con menos posibilidad de sobrevivir, que ya se estaba muriendo, ya estaba moribundo, y lo hicieron pues para atender al fin de sobrevivencia de los que aún estaban fuertes. Entonces, esa ética, esa moral utilitaria en donde recurrieron a un argumento para decidir de que el comerse al compañero más débil pues iba a lograr, ¿sí?, que ellos sobrevivieran, ¿no? Las otras tres personas. Tres en sacrificio de uno. Entonces, esos fueron algunos dilemas éticos que abordamos en clase, que no son temas fáciles, por eso son dilemas éticos, son hard cases cuando llegan a la sede jurisdiccional. Entonces, en días pasados me llamaron la atención dos reportajes en España con relación a las determinaciones que van a tener que llevar a cabo los médicos de las unidades, de la unidad de cuidados intensivos, y que también hemos visto, seguramente ustedes también lo han visto, que en Italia es igual, ¿no? O sea, ahorita el sistema de salud está colapsado, el área de tratamientos contra este virus pues está colapsado. Por eso les pongo aquí esta ramificación de la ética consecuencialista en tiempos de COVID-19. Vamos a ver, aquí se me fue Rocío. ¿Ok? Vámonos aquí. Reporte 1, una nota del país. Las UCI, que son unidades de cuidados intensivos, darán prioridad a los enfermos que tengan más esperanza de vida si se colapsan. Los médicos intensivistas recomiendan en una guía ética cómo actuar ante el desbordamiento de los hospitales por el coronavirus. Esto está pasando ahorita en España. Vamos a ver en próximos días qué va pasando aquí en México. Ahorita formalmente en la mañana acaban de declarar que estamos ya en fase 2. Entonces ahí vamos. Ahorita ya poco a poco Asia como Europa van a dejar de ser poco a poco los focos de la enfermedad y ahora nos toca América. Entonces, sí, los que todavía tienen algunas dudas de que esto sea real, de que estemos realmente en cuarentena, o sea, sí, esto es un problema total, ¿eh? No salgan de sus casas. Aprovechen ese privilegio que tenemos de no salir, ¿sí? Los que estamos en el ámbito de la educación, tanto estudiantes como profesores. ¿Okay? Entonces, este es el primer argumento utilitario
Y el segundo reporte es de este noticiario El Mundo, en España también. Coronavirus, ante el riesgo de falta de camas de cuidados intensivos. Los médicos elegirán a quién ingresar en la unidad de cuidados intensivos según su esperanza de vida. Dice, un plan elaborado por intensivistas e internistas establece los criterios para decidir si se ingresa a un paciente o no en caso de falta de camas de cuidados intensivos. Se va a valorar el ingreso de las personas con expectativas de vida de menos de 2 años. Ojo, aquí lo que se está comentando en estos reportajes es de que no es de que se va a tomar como criterio la edad de las personas que estén infectadas con el coronavirus, sino que lo que el criterio que se va a tomar de base para establecer esa priorización de a quién darle la atención y a quién no, es el criterio de años esperanza, años calidad de vida, ¿sí? Una proyección de años calidad de vida, de esperanza de vida, no que sea en automático por la edad, pero aún así sigue siendo un criterio con un trasfondo moral utilitario, ¿sí? Incluso quiero mostrarles que vayamos directamente y leamos al menos uno de los reportajes completos. Por ejemplo, ante situaciones de crisis como la que vive España con la enfermedad COVID-19 y en un contexto de recursos limitados, las personas con más posibilidades de sobrevivir deben tener prioridad para ser ingresadas en las unidades de cuidados intensivos. Admitir un ingreso puede implicar denegar a otro, admitir un ingreso puede implicar denegar otro a otra persona que puede beneficiarse más. De forma que hay que evitar el criterio primero en llegar, primero en ingresar. Así reza literalmente el documento de recomendaciones Unidad de Cuidados Intensivos y COVID-19 que ha elaborado el Grupo de Trabajo de Bioética de la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias y cuyo contenido han consensuado en la Sociedad Española de Medicina Interna. En suma, las sociedades médicas que representan a internistas e intensivistas, dos de los especialistas que están en primera línea de combate en la lucha contra la infección. ¿Sí? Entonces, la limitación de recursos en una situación de pandemia como la actual obliga, según intensivistas e internistas, a consensuar una serie de criterios técnicos y éticos comunes. Y el primero que plantea es que el ingreso en la unidad de cuidados intensivos se base en maximizar el beneficio común ante pacientes críticos con patologías críticas diferentes por la infección del COVID-19. Se debe valorar ingresar prioritariamente al que más se beneficie. Sí les queda, o sea, sí ven cómo se están aplicando estos criterios de moral utilitaria, en este caso al sector, ahorita, hasta el momento, al sector, le toca aplicarlos al sector profesional de los médicos, pero muy seguramente esto también puede llegar luego a las sedes jurisdiccionales, a las sedes de las profesional que nos corresponde a nosotros. Ahorita el tema está en España, pero en un futuro este tema también puede llegar a que se planteen estos dilemas en los ámbitos profesionales, tanto de los médicos como luego de los juristas mexicanos, ¿no? Estamos a unas semanas de distancia de que esta situación llegue a nosotros. Entonces, fíjense acá, eso implica literalmente no ingresar a personas en las que se prevé un beneficio mínimo, como situaciones de fracaso multiorgánico, riesgo de muerte calculado por escalas de gravedad elevado o condiciones de fragilidad avanzada. ¿Alguien se me salió? Edith. La edad del enfermo no es un criterio. El documento de recomendaciones al que ha tenido acceso este diario matiza, no obstante, que la edad del enfermo en ningún caso deberá ser el único elemento a considerar en las estrategias de asignación e insta a valorar al paciente de forma global y no la enfermedad de forma aislada. Aún así, añade que en el caso de personas mayores, un factor a tener en cuenta a la hora de tomar la decisión de su ingreso es la supervivencia libre de discapacidad por encima de la supervivencia aislada. Es decir, no solo que sobreviva, sino en qué condiciones. Entonces, acá también llama la atención
esto de que se va a tomar en cuenta el valor social de la persona. Esto es importante que lo recojan ahorita ustedes, porque ahorita vamos a hacer esa contraposición de argumentos de una ética o moral utilitaria, ¿sí?, que va a tomar en cuenta esto, el valor social de la persona, en este caso del colapso del sistema de salud aquí en España, y acorde a esta serie de criterios que van a estar aplicando los médicos españoles. Valor social de la persona, ¿sí? Dice, fíjense, versus a la universalidad de los derechos humanos, y además versus el principio de la dignidad humana, que obedecen o que tienen un trasfondo de ética deontológica, ¿sí?, en donde no se podría sacrificar a nadie en aras de conseguir un beneficio mayor para la sociedad. ¿Ok? Vamos a leer esta parte. ¿Alguien se me fue? Lisa. Desde un planteamiento más ético, también se propone no ingresar a aquellos enfermos que hayan expresado mediante un documento de voluntades anticipadas su rechazo a medidas invasivas, y sugieren agruparles en áreas específicas dentro de las unidades de cuidado. Pero el sistema sanitario no puede dejar desprotegidos a los pacientes que no sean prioritarios, sino que debe ofrecer alternativas asistenciales de calidad que cubran las necesidades básicas y esenciales de las personas y de sus familias. Y hablando de familiares, las sociedades y comités de bioética firmantes abogan por comunicarles a estos y a los propios pacientes la extraordinariedad de la situación y la justificación de las medidas propuestas. Organizativamente, las sociedades firmantes plantean a las autoridades sanitarias el diseño de un plan de contingencia de emergencia que planifique la distribución de pacientes en áreas geográficas y la creación de un comité de expertos territorial asesorado por profesionales y comités de bioética para el diseño de los criterios técnico-éticos que exige la crisis actual, unos criterios que además se deben ir modificando en función de la situación. Ok, este tipo de argumentos utilitarios, pues son argumentos que se están haciendo en un plano excepcional, precisamente por la pandemia que se está sufriendo ahorita, ¿no? Esta enfermedad que se está sufriendo en todo el mundo. Concretamente, bueno, la gravedad que ya tiene aquí en España, ¿sí? Entonces, atender a este valor social de la persona, proponer alternativas, establecer prioridades y una serie de criterios que argumentadamente o justificadamente puedan sostener la idea de un fin común, ¿sí?, o de un fin a un mayor número de personas con una mayor esperanza de vida. Entonces, ¿es eso o atender en estricto y bajo un criterio de ética deontológica el principio de la dignidad de la persona? Entonces, aquí les pongo esto, ¿no? Este argumento alternativo con trasfondo ético deontológico, en contraposición a los otros dos argumentos que analizamos en los dos reportajes anteriormente, que les he puesto anteriormente. ¿Sí? Aquí se me hizo interesante ponerles esta diapositiva con algunos planteamientos que hace Ronald Dworkin en su obra de Taking Rights Seriously, Los Derechos en Serio, que es una obra, aquí la consultada es pues, la obra de 1977. ¿Y qué dice Ronald Dworkin aquí, no? Alguien que profese tomar los derechos en serio debe de considerar dos puntos. ¿De qué derechos estamos hablando? Estamos hablando sobre todo, en especial, de los derechos fundamentales, de los derechos humanos, ¿sí? Alguien que diga que se toma los derechos humanos en serio, ¿sí?, y que atienda ese principio, esa característica esencial de los derechos humanos, que es la universalidad, y que en virtud de esa universalidad, los derechos humanos, aquí propiamente hablando del derecho a la salud, del derecho a la vida, ¿sí?, que son los primeros derechos que están en esta fila de dominó frente al enfrentamiento de esta pandemia, ¿sí?, y tomando en consideración que además de que los derechos humanos son universales, es decir, que corresponden a todos independientemente del lugar donde vivan, en donde estén, ¿sí?, que corresponden a todas las personas, y que además
el sacrificio o el cumplimiento o incumplimiento de los derechos humanos también, al ser estos interdependientes, provoca ese efecto dominó. Entonces, dice Dworkin, alguien que profese tomarse los derechos en serio debe de considerar al menos 2 puntos. Primero, ese principio de la dignidad de la persona. Y lo vimos incluso en el artículo de Domenech Pascual, en donde el Tribunal Constitucional alemán, en el tema del avión abatido, la dignidad humana es un principio imponderable, dice ahí, ¿sí? Que no se puede someter a escrutinio. Entonces, la dignidad de la persona en tanto que la persona es miembro de la sociedad humana. Y la igualdad política, que es un valor democrático que está positivizado en la gran mayoría de las constituciones occidentales, de las constituciones democráticas occidentales, ¿no? Esta igualdad política entendida como el derecho que tienen los más débiles, dice Dworkin, a que el Estado se preocupe por ellos con las mismas ganas, dice aquí, con la misma intensidad con la que se preocupa por los más fuertes. Entonces, fíjense cómo se contraponen estos argumentos ético-deontológico y ético-utilitario, ¿sí? Un argumento ético-deontológico no permitiría que se sometiera a escrutinio la dignidad de la persona, ¿sí? Ni siquiera tomando en consideración criterios como pretenden hacer los médicos allá en España de años, calidad de vida y mayor esperanza de vida, sino que todos tenemos ese mismo valor, es la igualdad política. Igualdad jurídica, igualdad política y la dignidad de la persona. Dignidad de la persona, igualdad política son valores que están internalizados en las constituciones. Entonces, por eso son dilemas, porque no son temas, son temas polémicos y que no van a ser casos ni en sede médica, ni en sede de la autoridad administrativa, y mucho menos en sede de la autoridad jurisdiccional van a ser temas que sean fáciles de resolver, porque siempre va a haber esta contraposición de argumentos deontológicos con relación a argumentos utilitarios, ¿sí? Aquí estoy moviéndole. E incluso también les quiero mostrar este extractito de mi tesis, de la tesis que estoy haciendo de doctorado, ¿sí? Que dice así, ¿no? O sea, en las áreas de la filosofía jurídica y la filosofía política, tanto John Rawls, como Habermas, ¿sí? Sostuvieron modelos de constructivismo ético que tomaron como base la filosofía kantiana acerca de la moralidad, lo que por supuesto también encontramos en Ronald Dworkin y en Robert Alexy, al hacer hincapié en la dignidad de la persona individual y proclamarse en oposición al utilitarismo y la moral consecuencialista, pugnando por una postura deontológica moral y adoptando la idea del imperativo categórico. Aquí incluso se cita Mazzini, la cual ha impregnado, en definitiva, el campo de lo jurídico. Aun y cuando haya impregnado la postura deontológica moral, tenga una impregnación considerable en el campo de lo jurídico, aún así siempre va a haber temas difíciles como el que se está viviendo actualmente en el tema de la pandemia COVID-19, que van a poner puntos de inflexión, que van a poner a cuestionarse al operador profesional en cualquiera de los ámbitos, como les digo, de los médicos, de la autoridad administrativa, de los jueces, cuando les lleguen a casos concretos que tengan que resolver. O sea, aún así, no es tan fácil, porque siempre van a tener ese dilema de cómo van a resolverse estos asuntos. También ahí viendo, analizando también información en redes, información académica, me encontré con este librito, que de hecho lo tengo acá, que ustedes pueden descargar. Bueno, primero este artículo de José Calvo,
¿Alguien está dibujando? Okay. Que se los recomiendo. Ingresan este título con el autor y ustedes lo encuentran Open Access ahí en el buscador de Dialnet. Ahí se los da en PDF. Como quiera, también ya se los puse en Edumi, ahí en el estante. Ahí también les voy a poner la imagen del mapa mental para que no se me pierdan y lo estudien. Y el enlace de un librito que ahorita les voy a decir, de Hans Magnus Enzensberger. José Calvo hace esta reseña. Una reseña de los 90, realizada en los años 90, dice guetoización de la universalidad y el futuro de los derechos humanos, que hace una referencia a unos ensayos, concretamente este ensayo, ¿sí?, de Hans Magnus Enzensberger, que es un ensayista alemán, que se llama Perspectivas de Guerra Civil. ¿Sí? Dice, estas páginas proponen una reflexión sobre la supervivencia de la universalidad de los derechos humanos al hilo del todavía reciente y polémico ensayo, bueno, esta reseña fue hecha en los 90, de Hans Magnus Enzensberger, Perspectivas de Guerra Civil. O sea, que se cuestiona se llega a cuestionar ese principio de universalidad y futuro, en un futuro que ya estamos ahorita teniendo problemas, ¿sí? Y que van a seguirse viniendo problemas que ponen, que hacen esa inflexión o que ponen ese punto ahí de ver qué onda, ¿no? ¿Qué soluciones se van a tomar finalmente en la práctica ante dilemas como este de la pandemia, ¿no? De priorizar a quién darle la atención y que es un tema de derechos humanos totalmente, en donde están involucrados directamente el derecho a la vida, el derecho a la salud y por consecuencia, y claro está que el derecho a la vida. ¿Sí? Aquí sería bueno, son 8 paginitas que lo leyeran, y aquí les marco, porque no tenemos ya mucho tiempo, tenemos poquito tiempo, algunos puntos. A la base y como razón de fondo de esa poría paralizante está la trampa moral de nuestra occidental y eurocéntrica, abstracta e incondicional retórica universalista y una idea de los derechos humanos concebidos como obligaciones por principio ilimitadas. Acá les subrayé, ciertamente, concluye Enzensberger, desembocar en la lógica del triage, que es un término francés que significa selección, ¿sí? En la lógica del triage, de priorizar, ¿sí?, de seleccionar, no redimirá de futuros dilemas morales, pero debe considerarse como solución de emergencia a situaciones extremas, a una situación extrema, tal que la presente por capaz de ofrecer frente a las promesas del universalismo su utilidad y su ausencia de autoengaños. ¿Sí? Son inflexiones provocadoras en el discurso sobre la universalidad de los derechos y los derechos humanos en particular. O sea, ¿qué es esto? Es esa contraposición de argumentos deontológicos versus utilitarios. Deontológicos en donde se pone como ilimitado el respeto, un irrestricto respeto de la universalidad de los derechos humanos y de la dignidad de la persona, o bien si ante situaciones emergentes graves se tiene que realizar un triage, ¿sí? Se tiene que realizar una priorización en aras de satisfacer un beneficio para una mayoría. ¿Sí? La ética de la responsabilidad trasladada a eficiencia, medida y contada por tablas de coste, funcionalidad y prestación. Y sería bueno que se pasaran a darle un vistazo a este libro, que es un libro que está ahí, de hecho está disponible en uno de los sitios de la UNAM, de la Universidad Autónoma de México. ¿Qué es este? Son 42 hojitas. Es el libro de ensayos sobre las discordias de Hans Magnus Enzensberger. Si ustedes se fijan,
Está disponible en este sitio de la UNAM, geopolítica.iis.unam.mx. Ahí les pongo en Edumi, les pongo este enlace para que echen un vistazo si lo pueden leer completo, qué padre, y si no, que echen un vistazo. Ahorita les digo más o menos por dónde. Perspectivas de guerra civil. Solo los bárbaros pueden defenderse. Esta es una cita de Federico Nietzsche. Abominable excepción, abominable regla. Los animales luchan entre sí, pero no hacen la guerra. El ser humano es el único primate que se dedica a matar a sus congéneres de forma sistemática. Aquí está hablando de la guerra. A gran escala y con entusiasmo. Una de sus principales intervenciones es la guerra. La capacidad de hacer la paz probablemente sea una conquista posterior. ¿Sí? Entonces, aquí está esta partecita. Está bastante interesante. Y luego me voy a ir acá más adelante. Sobre todo esto está reseñando el autor José Calvo en ese otro ensayo que les puse anteriormente. Pero chéquense aquí. Fíjense, aquí está hablando de la guerra, pero hay muchos planteamientos que nos quedan perfectamente ahorita en tiempos de pandemia. Que hay quienes han dicho esto es una guerra biológica, ¿no? Incluso hay teorías conspiratorias de que el virus pudo haber sido sembrado. Lo decía Bill Gates por ahí, dice, ya no es, hace algunos años, en 2015, no sé si han visto ese video de TED, de las TED Talks, en donde sale Bill Gates y dice, las guerras ya no van a ser con bombas, como es una guerra mundial, ya no van a, déjense esa imagen de la explosión de hongo, como lo que pasó ya con la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki. Dice, ahora en las guerras de hoy y del futuro cercano y del futuro en general, espérenselas con agentes biológicos, ¿sí? Y fíjense cómo aquí, si bien se está hablando de guerra civil, de perspectivas de guerra civil, también hay algunos planteamientos que nos queda muy bien, nos queda bastante bien el saco a lo que estamos viviendo hoy en día. Dice, quienes no optan por la huida se enclaustran. En todos los países del mundo se está trabajando en la reconstrucción del limes romano, destinado a proteger del asalto de los bárbaros. Pero incluso dentro de las metrópolis se están formando archipiélagos de alta seguridad. En las grandes urbes americanas, africanas y asiáticas, los privilegiados han creado ya hace tiempo ciudadelas rodeadas de altos muros y alambradas de púas. En ocasiones se trata de barrios enteros a los que solo se puede acceder con un pase especial. Barreras, cámaras electrónicas y perros adiestrados controlan el acceso. En las torres de vigilancia, guardias de seguridad provistos de metralletas controlan los alrededores. Se impone el paralelismo con los campos de concentración, con la diferencia de que en este caso es el mundo exterior el que los internados consideran como posible zona de exterminio. ¿Qué está pasando ahorita? Estamos enclaustrados en nuestra casa y los que estamos enclaustrados somos los privilegiados, los que tenemos un chequecito seguro o son estudiantes como ustedes y que no tienen la necesidad de salir y tener esa probabilidad de contagio, de arriesgarse al contagio, porque la gente de changarritos, de pequeños negocios, tienen que seguir ahí, o la gente que es asalariada y que los patrones no les dan permiso de faltar, siguen trabajando, siguen en la calle, ¿sí? ¿Quiénes somos los que estamos enclaustrados, cuidándonos de ese mundo exterior, ¿sí? Porque es una posible zona de exterminio. Somos un grupo selecto de personas, los más privilegiados. Así que tomen eso en cuenta. Y dice aquí, dice Enzensberger, los privilegiados pagan un alto precio por el lujo, es un lujo, el aislamiento total, el aislamiento total. Se han convertido en prisioneros de su propia seguridad. Esos somos, prisioneros de nuestra propia seguridad. La dinámica de guerra civil comporta también el armamento de la población. Bueno, aquí ya empieza otra vez a retomar concretamente lo de la perspectiva de guerra civil.
Estas páginas son muy, muy interesantes, por eso me gustaría, no, estas páginas que están disponibles no son muchas, si se fijan son 42 hojitas, que estaría bueno que ahorita en tiempo de aislamiento privilegiado estuvieran ustedes leyendo. 140, vámonos a la 140, ya vamos a terminar. Acuérdense que empezamos un poquito tarde. Cuatro quintas partes, aquí, 4/5 partes de la población mundial viven bajo condiciones que constituyen un claro insulto a la retórica de la declaración. ¿De qué está hablando? Miren, está hablando de la Declaración de los Derechos Humanos, aquí lo estoy señalando, de 1948. Es una declaración con una retórica deontológica, con una retórica universalista que resalta, que ensalza esa universalidad de los derechos humanos, de la dignidad de la persona. Es una declaración que es uno de los documentos base del sistema mundial de derechos humanos, del sistema jurídico mundial internacional de los derechos humanos. Pero ¿cuál es la inflexión que pone Enzensberger? ¿Cuál es ese puntito que encaja, esa daga que encaja? Dice, 4, sí, tenemos esa declaración universal de los derechos del hombre, tenemos sistemas, eso lo añado yo, ¿sí? Sistemas interamericanos de derechos humanos. Pero dice, 4/5 partes de la población mundial viven bajo condiciones que constituyen un claro insulto a la retórica de la declaración. Y año tras año se le suman millones de personas cuyas perspectivas son todavía mucho peores que la de sus padres. Ante esta realidad, las arrogantes formulaciones de Naciones Unidas suenan cínicas. De forma parecida, también los súbditos del Estado soviético podrían haberse sentido burlados por la Constitución estalinista del 36, que garantizaba a todo ciudadano un sinfín de derechos fundamentales. Los europeos y norteamericanos tienen la culpa de que hoy todo el mundo les tome la palabra. Y ojo, Enzensberger es un ensayista alemán, ¿sí? Es europeo. Pues fueron ellos quienes establecieron los derechos del hombre como una norma política. Primero en 1776 con la Declaración de Independencia de los Estados Unidos y luego con esta declaración, una declaración que no es la del 48, que es la de 1789, que es la Declaración de Independencia, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano francesa. Poco después, concretamente en 1793 y en pleno periodo del terror, incluso llegó a proclamarse ese bien común, ¿no? Como objetivo del Estado. ¿Sí? No cabe duda de que en aquellas partes del mundo que no disponen de declaraciones sobre lo bueno y deseable, el deseo de la justicia, el altruismo y la compasión se dan tanto como en Europa y Norteamérica. Los países africanos pobres han acogido más refugiados de guerras civiles que toda la comunidad europea. Los movimientos democratizadores se dan en todos los continentes. En lo que respecta a la xenofobia y el racismo, nadie supera a las sociedades ricas, como Japón o bien que van desde Japón hasta California. La retórica del universalismo, sin embargo, es específica de Occidente. Los postulados que se establecen con ella pretenden ser aplicables a todos sin excepción y sin discriminación. El universalismo no conoce diferencias por la proximidad o por la lejanía. Es incondicional y abstracto. La idea de los derechos humanos impone a cada cual una obligación por principio ilimitada. ¿Sí? Ello prueba su esencia teleológica que ha sobrevivido a todas las secularizaciones. Ok. Estaría bien que dieran una leída a estos ensayos, a estas líneas de Enzensberger, y que hicieran luego, sobre todo en estas últimas, también en este capitulito de llamadas de auxilio, tutelas, ¿sí? Y que me dieran su opinión al respecto. Miren, aquí habla de dilemas. Y que fueran ligando prioridades, antinomias, que fueran ligando todo esto con lo que hemos estado analizando en la clase acerca de ética deontológica
y de moral utilitaria. ¿Sí? Voy a cerrar esto. Voy a dejar de compartir. Ahí está el mapa mental. Y ahora sí abro 5 minutitos nada más, ya para irnos, de dudas, comentarios, preguntas y respuestas. Lean ese librito que está ahí disponible en el sitio de la UNAM de Enzensberger. Y quiero que me den opiniones, que me den sus puntos de vista para las siguientes clases. Para la siguiente, estaría bien. Dice Martín, ¿las lecturas son recomendaciones o las estudiaremos en la materia? Pues miren, qué padre sería que fueran recomendaciones y que las leyeran, pero como sé que no leen, pues sí quiero que lo lean, ¿sí? Entonces, y ahorita tienen mucho tiempo, acuérdense, somos privilegiados que estamos enclaustrados aquí para no contagiarnos. Entonces, sí quiero que lo lean, ¿eh? Quiero que lean esa obra de este ensayista alemán de Enzensberger, al menos esa porción que está subida ahí en este sitio de la UNAM, que está Open Access. Al de Calvo, que lo lean, son 8 hojitas, tiene un léxico más complicado, pero aún así con esta explicación, o sea, yo quiero que vayan ligando y que me den sus puntos de vista. De nada, Martín. Julissa, ¿nos podría mandar ahorita los títulos de nuevo y los autores para buscarlos en la biblioteca de la UNAM? Sí, claro, yo se los pongo ahí, de hecho les pongo el enlace directamente en la página de Dumi. Yo espero que ya se hayan dado de alta con el código que les di la clase pasada, ahí en el portal de Dumi como estudiante, y ahí en la parte de estante, ahí ya tengo 3 carpetas para cada una de las clases, ustedes pues son la de ética, y ahí les voy a poner tanto la imagen del mapa mental como el documento ya en PDF, ya directo, el de José Calvo, y veo si también me da el espacio para poner el del libro de Hans Magnus Enzensberger. En el caso de que no me dé el espacio, les pongo en el muro el enlace para que ustedes se metan, ¿sale? Para que ustedes le piquen al link. Pero sí, yo les voy a poner esto ahí. Sí. Dice Vanessa que si le puedo repetir los títulos. Sí, miren, les vuelvo a compartir. Sí. El ensayo de Calvo, la reseña que hace aquí Calvo, el título es Guetoización de la universalidad y el futuro de los derechos humanos. Se los cuelgo ahí en Edumi. Son 8 hojitas. El léxico está avanzadito, pero nada más para que le den un vistazo y traten de entenderlo. Pero el léxico de los ensayos de Enzensberger está más fácil. Es este libro, de hecho ya lo tengo descargado, voy a ver si me da el espacio para subirlo ahí también en Edumi. Ensayo sobre las discordias, ahí está en la página esta de la UNAM. Ahorita ahí les pongo también el enlace. Y les voy a poner también la imagen del mapa mental. Y de hecho ahí ya también está, me parece que ya está subido y si no ya lo tienen todos, ya todos lo ubicaron, el de Domenech Pascual. Muy bien, dice Rutiaga López, la teoría consecuencialista, la ética consecuencialista, considera a la dignidad de los humanos como instrumento. Bueno, sí, porque la moral utilitaria, la ética utilitaria o consecuencialista, ve a la persona, en algunos casos excepcionales en que no haya de otra, como un instrumento o como un medio para lograr un fin, ¿sí? Un fin que va a estar
un fin que va a ser, ese fin va a ser lo más benéfico para la gran mayoría, ¿sí? Un bien común, que claro, el justificar ese bien común, ¿sí? Aún y con el sacrificio de unos cuantos, pues tiene que estar bien armado argumentalmente. O sea, no es tan fácil nomás decirlo y ya, sino que se tiene que justificar con suficientes y fuertes argumentos por qué se va a sacrificar a uno o a varias personas que se van a utilizar como instrumentos para lograr un fin que va a beneficiar a la mayoría, ¿sí? Pero sí, en efecto. ¿Sí está bien, Rutiaga? ¿Sí te queda claro, Rutiaga? Okay. Rocío, la ética kantiana se basa en la dignidad humana y la utilitaria en lo que es mejor para la sociedad. Es decir, que la deontología busca dignificar a todos sin importar las diferencias y en cambio la utilitaria va a evaluar pros y contras. Así es, hace análisis de coste-beneficio, haciendo lo que sea mejor aunque dañe a otros. Sí, que como les digo, o sea, una moral utilitaria en el buen sentido y si trasciende al ámbito público, a los operadores del ámbito público, pues tienen que argumentarlo pues de manera robusta, de manera fuerte, de tal suerte de que esa finalidad va a ser el bien común, el fin común, el bien común, pero tiene que estar bien armado, ¿no? O sea, ese sacrificio, pues a unos cuantos, o a uno. Ok. Sería como la teoría de Maquiavelo, el fin justifica los medios. Sí, es un statement de ética, de moral utilitaria, esa frase maquiavélica, ¿no? El fin justifica los medios. En efecto, Rocío, así es. En este caso, se podría, dice Vanessa, se podría aplicar lo que nos dijo sobre el fin justifica los medios. Así es, sí. Tu pregunta es muy similar a lo que dice Rocío. Así es, sí. En la ética moral consecuencialista o utilitaria, el fin justifica los medios. Opuesto totalmente a ese segundo imperativo kantiano que dice que nadie puede ser utilizado como medio o como instrumento para lograr un fin. ¿Sí? Ya que las personas somos fines en sí mismas, en nosotras mismas. Es esa contraposición. ¿Sí se fijan cómo es opuesto? ¿Sí? Así es. ¿Algo más? Nos veríamos entonces el jueves, continuamos con la clase, vamos a continuar con la ética de la virtud. Hacemos primero, lanzo unas preguntas, a ver qué opinan de este ensayo de este documento de Enzensberger. Y luego ya pasamos a hablar acerca de la ética de la virtud. ¿Sí? Vamos a hablar de la virtud, vamos a hablar de qué tipos de virtudes tenemos. Ahí vamos a ver este libro de Ética Nicómaco, la obra de Aristóteles. Vamos a ver virtudes éticas, diferenciarlas con las virtudes dianoéticas, ¿sí? Y vamos a estar viendo eso. ¿Alguna otra duda? Pulido, Edith. Yo me incorporé después de que nombró lista, tuve problemas en ingresar y Zoom. Sí, no te preocupes, sí capté aquí en la lista y acuérdate que la clase está siendo grabada. Si tienen problemas técnicos, luego ya cuando esté subida la clase a mi canal de YouTube, ahí la pueden consultar de corridito, ¿sí? Vanessa, muy bien, muchas gracias, nos vemos el jueves. Muy bien, hasta el jueves. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Queda claro la exposición de hoy? Los demás que no me pusieron comentarios, ligan esto. Lo que yo quise hacer ahorita es dar más ejemplos de cómo, o sea, que en tiempos de pandemia, cómo se está dando esta situación de determinaciones con moral utilitaria de por medio, de fondo, ¿sí? Por eso les doy bibliografía, porque somos estudiosos, nuestra profesión es jurídica, ¿sí? Nuestro ámbito de estudio es la ciencia jurídica. Entonces,
Nos corresponde verlo no nada más como una opinión cualquiera o nomás ver el reportaje así nomás como lo leería cualquier persona. Nos toca ver los reportajes y darles un trasfondo académico, porque somos estudiosos del derecho, ¿ok? Muy bien, dicen todos que sí. Muy bien, pues entonces, un gusto saludarlos. Sigan en sus casas, ya entramos en fase 2, está cañona la cosa, ¿sí? Ya estamos en contagios, va a empezar el contagio comunitario cañón. Aquí en Durango tenemos 5 casos, una serie también ahí de sospechosos. No salgan de la casa, sigan todas las recomendaciones sanitarias de lavarse las manos, de desinfectarse, para que ustedes son jóvenes, a lo mejor no les pega cañón el virus, pero ustedes van y se los pegan a sus papás y ahí sí está cañón, ¿ok? O a sus abuelos. Cuídense mucho. Nos vemos el jueves. Bye, ya voy a dar por terminada la sesión.